Kasu honetan, Algodonera San Antonio lantegixan lan egin zeben emakumeak. Emakumearen bizi istorioak kontatzen die. Arek bizi izan zebena azalduz euskarri desberdinen bitxartez. Eskutiko historiak argitara ateratzeko ekarpen interesgarrisa eta politxa benetan. Familia askok izan dugu Bergaran modu batian edo bestian lantegiarekin harremana. Seguru zutako askok modu baten zuzenian edo besten baten harreman eduki dugula danope. Eta unkigarrixa izan da emakume honen historiak entzutia. Erakusketia ikustia eta gure historia laburraren parte dan garai horri buruz geixeu jakitzia protagonisten bizipen eta kontakizunen bitxartez. Eskerrak emon nahi dotzet, Fani eta bere lantalde guztixari. Dan hori. Zuekin lan eitzia gozada bat izan da. Erreza. Eurak eitzen nahi dien lana balorian jarri nahiko nuke bai. Eta ez bakarrik emakumeen lanak ikustaraztiagatik. Elkarlanerako izan daben prestutasunagatik. Bergarako historiaren zati bat kontatzen laguntziagatik. Aukera izan dugu zuei esker, Laboratorium Museoaren bitxartez, aletxo bat jartzeko gure historiaren berreskurapenean eta emakumeen lanaren aitortzan. Eskerrik asko da noi, bai, eskerrik asko. Eta besteik barik, eurei emongo dotzeu hitza eta ondo pasau, bai, disfrutau momentua. Aldeon, lehendabizi eskerrak nahi eman dizkizuegu hemen egoteagatik. Hitzaldi honen helburua, berak esan du bezala, kotoiaren industrian lan egin zituzten emakumei omentzea da. Hemen lortu nahi duguna denok parte hartzea da. Zuen bizi historioak entzutea. Hau da, gu hitz egingo dugu pixka bat, baina zuek ere nahi dugu, zuek ere parte hartzea, zuek ere kontatzea zuen historioak. Ez bakarrikan hemen, pantailan, baizik eta horre bai. Eta, Fani? Buenas tardes, gracias por venir a todos. No voy a empezar a nombrar porque si no seguro que me olvido a alguien y no quiero, pero muchas gracias a todos por venir. Va a ser una charla bilingüe, vamos a hablar en euskera y castellano y bueno, vamos a intercambiar un poco pues porque habrá gente que igual no sepa y así y mejor. Hemos montado la charla esta un poco pues para juntarnos un poco la gente que hemos participado en este proyecto, un poco por dentro y también por fuera. Pues un poco la gente que está alrededor de este proyecto nos apetecía un poco hablar, contarnos historias y luego al final pues espero que podamos charlar un poco entre todos. El objetivo de este proyecto siempre ha sido el mismo. Ha sido recordar un poco aquella época, que la gente que vaya a ver la exposición y que vea el proyecto se emocione y también reconocer el trabajo de las mujeres trabajadoras y en concreto en este proyecto de las mujeres trabajadoras del algodón. Bueno, yo soy Fani Alonso, ya me conocéis muchos, soy diseñadora de moda y este proyecto empezó como un proyecto de moda y se acabó convirtiendo en un proyecto más personal y un proyecto con más vida. Para poder hacer este proyecto he contado con un equipo bien grande, están todos aquí, bueno, la mayoría, y vamos a poner un vídeo un poco de presentación de todos ellos. Este muro que sigue en pie guarda tantos secretos de tantas mujeres que sin querer hicieron posible aquel. Había una guardería, las madres, que ellas desde mes y medio teníamos niños ya. Las que marcaron un antes y un después, abriendo un camino. Amonaren historioa ez dago historian, baina idatzi, irakurri eta entzun egin behar da. El que dirá, y estas son las mujeres del algodón. Gerra garaian gazak itezian, hola behatzeko. Mujeres del algodón, y estas son las
sombra. Y hoy su luz sale más fuerte que nunca. Y esto es por ellas, para esas valientes guerreras. Y estas son las mujeres del algodón. Y estas son las mujeres del algodón. Bueno, en el vídeo que habéis visto falta Laura, que está aquí sentada. Laura es la nueva incorporación al proyecto. Laura es periodista y va a escribir un libro sobre la ruta que vamos a hacer con mujeres del algodón. Fanik ondo esan duen bezala, gaur aitzakitzat hartuta algodonera, beste txarla txiki hau antolatu dugu, baina guk nahi deuna da batez danan artean etzeitea, ostras, pixkat soltatu eta danak guk pixkat itzengo dugu, baina batez hemen protagonista zu ezazte, eta danak zuen historia kontatzea, ez dakit ez, danan artean pixkat itzeitea. Fanik esan duen bezala, hau proiektu hau erakusketa bada, eta bisita gidatu denetan esatu duen bezala, erakusketa jasangarri bada. Bertan, asko badakit asko ontzaztela erakusketa ikusten, eta bertan ikuste dituzuen hor goian ikustean lauki haundi horiek jasangarria dira. Beko egurzatiak Irizar autobusetako maleterua da adibidez, baita tapizeriare bai, zatitxo grisa da autobusetako tapizeria. Gero goian da tutu handia Donostiko denda batekoa da, tela denda batekoa, arek eman zizkigun tutuak, eta oialak ikusteianak Andoaineko kasuan nerean amak eman zizkigun oiala dia, eta pentsatze dugu ez dia, algodonera garaikoa dia. Badakit askok ikutu indituzuela oialoiek, eta igerritea ez diala egungo oialak nahiko potolosio dialako. Oainengo duena pixkat komentatu Andoaineko algodonera nola zan eta emakumeak nola bizi zuen algodonera horretan, eta gero ja Bergara pasako geha, ze badakizue Bergara eta Andoain da Bergarak zer ikusia dakaela, lotuta daudela modu batez. Hau da, erakusketa. Bueno, empiezo a comentar un poco la fábrica de Andoain. La fábrica de Andoain se abrió en 1857 y se cerró en 1965. Pasaron por diferentes manos y pasaron por exactamente por 4 dueños. Yo suelo contar muchas veces cuando hacemos las visitas guiadas, empezar a contar un poco cosas que están escritas en los libros por fechas y cosas así, no era el objetivo de la exposición. El objetivo de la exposición era contar las historias de vida de las mujeres que estuvieron en esa fábrica y que lo vivieron. Y en vez de contaros ese tipo de cosas, pues os vamos a contar un poco historias de las mujeres de Andoain. En Andoain hubo cuando la temporada de la guerra, nos contaba y cuando fue la temporada de la guerra que se cambió la manera de trabajar, que ya no se trabajaban las telas en color blanco, que se empezó a teñir las telas de color caqui. Eta baita ere solían trabajar los domingos. Bakarrikan libratze zuen hilabetian egun bat, eta beste igandanetan lan ite zuen, kasu hontan estaduantzako ite zuen lana, eta baita ere sortze zituen zauriantzako gasak telare txikitxo batzuk zezkaen, eta bertan gasak ite zituen. Badakigu, Bergaran bertan ebai kakikoloria ite zala, batzuk esan izan digu. Luego también nos contaban, porque en la fábrica de Andoain había en la primera temporada, y sobre casi todo el tiempo que estuvo la fábrica abierta, casi todo eran mujeres. Aquí en Bergara nos contaban cosas diferentes, pero que también había hombres, pero en Andoain eran todos mujeres. Y le pregunté yo un día a alguna, ¿por qué crees que contrataban solo mujeres? Y decían, que tenían las manos más pequeñas y más hábiles para poder trabajar en ciertas máquinas. Y aparte porque en aquella época también eran como muy sumisas, así que era más fácil los encargados dirigirles. En Andoain eran, lo que os he dicho, todas mujeres y la mayoría de los hombres que habían eran o encargados o hombres que se ocupaban del almacén o de cosas que tenían peso y que tenían que mover cosas con peso.
Una de las cosas curiosas de Andoain es que en Andoain, cuando cogieron los segundos dueños de la guardería, que eran Alejandro Subijana y sus hijos, pusieron una guardería, que era muy curioso en aquella época que hubiera una guardería en una fábrica. También comentando con ellas, porque lo que os he dicho todos son historias de ellas, comentando con ellas, al final estaba muy bien tener una guardería dentro de la fábrica, pero claro, si le das un poco la vuelta, lo que querían los jefes también era, pues cuando el crío tenía mes y medio así, las mujeres empezaban otra vez a trabajar. Y claro, teniendo allí la guardería era mucho más fácil porque bajaban, le daban el pecho, lo que fuera, y luego subían y era como una manera también para que te empezaran más rápido, que al final era bueno tener la guardería, pero tenía también una vuelta. En la guardería también otra de las cosas curiosas es que cuando acababa la jornada laboral tenían opción a hacer talleres, os cuento, la guardería la llevaban 2 de las trabajadoras de la fábrica y luego lo llevaban 2 monjas. Las monjas lo que hacían era, cuando acababa la jornada laboral, hacían talleres o cursos para enseñarles a coser. Y muchas de las mujeres, cuando acababa la jornada, iban donde las monjas y pues aprendían a coser, a bordar y hacían diferentes cosas en la guardería. También suelen contar que la fábrica de Andoain, que era enorme, osea, izugarria handia zen, baino, eta izugarrizko gotzaitezun, oso toki ezia zalako, baino, kuriositate bezala justo en la guardería, ez daki eze beru aitezun, osea, goxo-goxua zen aurtzen degia, eta hori ez duen, osea, no saben, porque ez daki behaiek zeba, baina hori izugarria handia dela, eta behaiek como campos de fútbol, decían, sí. ¿no? Dicen que tenían colgados, que debía haber como una especie de columnas en el techo y que tenían colgados unas cuerdas y que solían poner columpios. Y que no les hacía falta ni salir a la calle, cuando llovía y así podían jugar. Bestalde esate zuen emakumeak, eta hemen Bergaran asko komentatu izan die, izugarrizko zarata itezula. Hainbesteko zarata itezula, behaien artean hizkuntza batzekaela seinakin jarrita, eta behaien artean herriko kotileo txikidanak seina bidez kontatzen omen zituen bat abestiai. De hecho, asko egun gorra daude, ze, klaro, zarata horiekin, azkenean belarri gabe gatu dira. Guk hemen dakau zarata dakau, makinan zarata dakau, hau ez dakitzen bat makina bat izango hemen entzungo zuen hau, eta hau pentsatu berdeu bider 500 bat izango iala. Jarrengo deu. Zuek aitzeko pixka desagradablia da. Lotería hacíamos. Barkatu. Lotería hacíamos. Horra zara, eta nahiko desagradablia da ikuste zuen bezala. Teknologia ez da gure fuertia, Ya está, porque zero desagradablia da. Imaginatu, 10 ordu horrela. Karo, imaginatu orduak, 10 bat ordu, 12 ordu, eta demora zuan, pa. Ez dakit, pentsatzeakin bakarrik nahi, izugarri desagradablia ite zait. Bai. David da gure teknikoa. Bueno, también alguna otra curiosidad de la fábrica de Andoain, los terceros dueños, yo tengo apuntado un poco por dueños también para situarme un poco en las épocas. Los terceros dueños fueron Enrique Suárez y Lucía Zuloaga. Lucía era hija del pintor Ignacio Zuloaga. Y cuando hablábamos con las mujeres de Andoain, todos hablaban como de una figura, Doña Lucía. Y nosotras, eso sí que hemos intentado, cuando hablábamos con ellas, cada vez que nos contaban algo, era intentar tirar un poco el hilo y a ver dónde nos podía llevar, ¿no?, lo que ellas nos contaban. Pues lo que hemos hablado antes, cuando nos hablaban del ruido, ese ruido que habéis visto, fuimos a una fábrica y sacamos el sonido. Hemos intentado siempre darle un poco vuelta a lo que nos contaban. Lucía Zuloaga cuentan que cuando llegó a la fábrica se interesó mucho por el tema de la guardería. Y ellas cuentan que en Reyes empezaron a tener regalos de Reyes que nunca habían tenido. Luego cuentan que llevaban naranjas y cosas para merendar que nunca había habido. Eran como cosas curiosas y como que ella había cambiado ciertas cosas, ¿no? Y luego otra de las cosas que hizo, que hay una foto por ahí, pero no sé. Gora. Aquí estas fotos que veis y el vestido que veis, en la exposición hay una réplica de este vestido,
porque ella lo que hizo, diseñó un vestido de danchari y a las niñas que estaban en la guardería, de la guardería que os hablaba antes, pues les ponía el traje y solían ir por diferentes pueblos a bailar. Y es un vestido como muy curioso porque siempre habíamos visto pues, que la falda era la típica falda roja de pospoliña con la franja negra y este era como al revés, era como rosa, unos en rosa, otros en azul, era como muy curioso. También, aparte ya de Doña Lucía, otra de las historias de Andoain, ya acabando un poco con las historias de Andoain, la gente que ha visto esta la exposición, y si no os cuento yo. Otra de las historias curiosas fue, cuando empezamos con este proyecto, me pasaron un montón de fotografías del archivo municipal de Andoain, de fotos de la algodonera y muchas de las fotos que habéis visto por ahí, y empecé a ver en todas ellas a mi madre. Me pareció como muy curioso porque mi madre se murió hace 7 años y yo el recuerdo que tenía de la ama y lo que yo había hablado siempre con ella, había trabajado en una industria textil, pero otra industria no esta. Y pues viendo las fotos empecé a preguntar a las mujeres con las que hablé y lo curioso fue pues, que mi madre debió de trabajar durante una temporada en la fábrica y también pues, fue como algo curioso porque la verdad no tenía ni idea cuando empecé este proyecto. Y fue como también algo como muy bonito y bueno, para mí pues muy especial. Como que estabas predestinada a ello. Creo que ahora, para calmar un poquito, Nerea va a recitar una poesía muy bonita. Marinaren amonaren istorioa ez dago historian, baina idatzi, irakurri eta entzun egin behar da. Presari gabe kontatzen den istorioa da, erlojuetan denbora gelditzen duena, gela huts bat betetzen duena. Hauts eta errautsak ekortzen dituen istorioa da, eta lorez eta lainoaz hitz egiten duena, basoaz eta urruntzeaz, euriaz eta zoriaz, eta debekatutako ametsetaz. Irazkia eta bilbea, goseak eragindako gorputzez hitz egiten duena, eta gerraz eta mugataz, eta itxialdiko bakardadeko neguko airea unaduraz. Irazkia eta bilbea, eskunekatuen gainean euri bezala erortzen diren ariei buruz hitz egiten duena. Eta bideak, zangak, helmugak ireki zituzten emakumeez. Aintzindari izan ziren emakumeez. Marinak ez daki zer den aintzindari izatea, baina ikasiko du. Eta feminismoaren eta berdintasunaren gainean oinutzik ibiltzen ere ikasiko du. Eta bere besoak itsasoa amaitzen den lekuan amaitzen direla ikasiko du. Eta amonari esker bere hegoak eta hegan egiteko zerua. Irazkia eta bilbea eta leku bat historian beraien hitzak berreskuratzeko. Eta mundua ezain etxai eta atseginagoa izango da. Txalo bat ingo jo. Andoainen, algodoia, kotoia nola lantze zuen horrekin, pixkat gatazka txiki bat bezala dakaguk taldean edo, eta baita erakusketako bisita gidatuan bai diskusio bat, baino gehiago sortu izan zaizkitor jendeakin. Batzuk kontatzegu algodoia modu baten lantzezala eta beste batzuk beste modu baten, orduan, klaro, guk ez dakigu ziur nola lantzezan algodoia. Baina, Adela dakau, eta Adelak oso ondo kontatzeu algodoia nola lantzezan, eta behai entzungo jau algodoia, kotoia nola lantzezan, gero zuek aurrexo kontatuko iguzue bergaran ebai hola xe lantzezan, edo desberdin lantzezan. Adela jarriko du. Ai, jode, barkatu. Traían en los tranvías de raíl eléctricos, entonces había tranvías de viajeros y mercancías. Traían en las mercancías las balas de algodón, que eran unas balas grandes de 2 metros así de largo por 1 metro de... prietas y sucia, no te digo que estaba negra, pero el algodón con porquerías y pajitas y hierbas y cosas así. Y luego pues las balas de algodón llevaban a un pabellón que le llamábamos el batán y allí pues soltaban, venían
atadas con unas cintas metálicas y allí pues no sé con qué, eso sí que no me acuerdo cómo soltaban y ahuecaban todo y iban limpiando y quitándole la porquería, hasta que quedaba limpio, iba pasando por varios sitios. Y ya luego en las mecheras, son unas máquinas que salía hecho así mecha, de algodón, ¿eh? Así en gordo. Sí, pero a huequito, nada de duro, así. Huequito. Iba pasando a otra máquina, allí iba saliendo más fino, cada vez más fino, hasta que salía como el hilo. Y había el retorcido, o sea, en unas máquinas se retorcía esa mecha delgadita. Y luego yo trabajaba en el retorcido, en el retorcido. Eso iría luego a bobinas, o sea, en algún sitio, ¿no? En el continuos era donde salía la mecha fina, algodón. Ya luego en mi máquina había de 3 o de 2, según cómo había que cambiarle, y con 2 mechas pues se unía, se retorcía y se enrollaba en otras bobinas. De 2 cabos, de 3 cabos, según con lo gordo que quisieran que el fuera, grosor que hacía falta ponían 2 o 3. Y ya luego de ahí pasaban a otras máquinas, pues cuando iban pasando de una máquina a otra, hacían madejas, con unas madejas ponían en otros aparatos grandes y iban soltando y iban enrollando en rollos de 80 o de 90 o de 1,60 o según el ancho de sábanas o de... Sí, según cómo fuera la pieza de la tela de grande, ¿no? Eso y pues miles de hilos se iban enrollando en un... ¿Y cuando se partía un hilo de esos, qué pasaba? Cuando se partía, pues claro, había que parar corriendo la máquina y unir y hacerle así y ponerle y ya se retorcía. Y había que estar vigilando por si se partía. Claro, no te podías marchar porque si se rompía, pues salía con fallo. Aquel os enredaba y tenías que parar la máquina, arreglar el hilo, otra vez. Ikustezue adela momentu hortan makina hori danak ikusten ari dela. Osea, eta ikustet gure arrazoi bat proiektu honekin jarraitzean adala, emakume hauek ikustia, ez dakit, xarma horrekin, ikusi nola behaiek bizitzaituen momentu haiek, nik ustet hori dela gure arrazoi nagusiena. Honekin segitzeko. Berriro arazoten. Bueno. Eta oain ja Bergaran sartzea ja materian, zuen materia guztoko honetan, Bergaran. ¿Cuento yo? Vale. Vale. Bueno, son los 2 sellos, ya veis, son como súper parecidos. Andoain eta bestia Bergara da. Zeba etorri egun Bergara eta zer ikusi daka Andoainek Bergarakin? Bueno, Ricardo Matxinbarrena da horren arrazoia, badakit hemengo askok Don Ricardo zautze zuela. Ricardo intzuna esan, Bergarako jabia esanean, Andoaine bai erosi intzun, ze Andoainen zeuden makinaria batzuk eta teknologia batzuk Bergaran ez zeudenak, orduan intzuna izan zen, Andoain erosi eta hola makinaria hori erabiltzezun. 2 fabrikak martxan egontzian 9 urtez, baina 1985an ja Andoain iztia erabaki zuen, eta emakume hauei, Andoainen lan ite zuen emakume hauei emantzizkio ben 3 aukera. Horietako bat zan dirua, indemnizazio bat, beste bat zan Donostira jutea josten ikastea, eta azkenengoa izan zen Bergara etortzea. Emakume hau askok azken aukera hau hartu zuen, eta Andoain itxintzanean, emakume asko etorri zian Bergara, eta baita ere bai makinaria guztia, eta gure bai Bergara etorria. Hemos intentado un poco pues, hacer la ruta que hicieron aquellas mujeres pues, de Andoain venir aquí a Bergara. Ahora vamos a empezar a ver fotos antiguas. Bai, hau ya Bergara da. Muchas de las fotos son cedidas por Tabes, ahora Eplox, y muchas de estas fotos nos han cedido ellos. Desde aquí, las gracias. Y nada, empezamos a hablar un poco de... Bai. Bai, empiezo. Hemen Bergarako San Antonio algodonera, badakizu San Antonio auzoan zeola, eta 1856an
inauguratu zen Blanken eskutik. Hemen guk beti kontatzen du erakusketan oso historio kuriosua dela, bere emaztea Martina Maiz, ez? Ze Blank hiltzanean, garai haietan, Martinak hartu zuen fabrikan mandua eta beak eramantzun fabrika hori aurrea, emakume bat izan da, 1800 eta asko garaian. Orduan, ¿no? Sí, bueno, en aquella época, pues eso, en aquella época era algo también como muy curioso, ¿no? Que una mujer se hiciera cargo de la empresa fábrica y por con eso. tantos trabajadores. Y como que fuera ella la que tuviera el poder absoluto sobre esa fábrica. Bai, gutxi gora bera aukiko zituen algodonerak, 500 bat langile, más o menos unos 500, 400, ez dakit. Andoainen ez bezala, hemen gizonak ebai bazeuden, depende, aukera zuek ni baina asko zobeto jakingo zue, eta gu baina asko zobeto jakingo zue, ze hemengo askok bizi izan dezu eta guk ez. Eta hori gero favorez kontatu zuen historiak, porque guk jakin nahi ditugu. Aquí bueno, problema tampoco, pero lo que nos ha pasado es que hemos hablado, con las mujeres que hemos hablado eran como de diferentes etapas y te iban contando un poco diferentes cosas. Yo, por ejemplo, con las primeras personas que hablé, me decían que aquí en Vergara que había como una especie de contador, que tú entrabas a trabajar y había un contador que te medía los metros que tú ibas haciendo. Cuando acababas de trabajar, tú veías en el contador lo que habías hecho. Y sobre todo una nos decía que debía de su padre también trabajar en la fábrica y que cuando luego venía a casa, que le decía, oye, que has trabajado mucho, has trabajado poco. Le sacaba cuentas. Luego también hemos hablado con otras mujeres que nos decían que ella no les sonaba al contador y que ella no había visto un contador. Y nos contaban así cosas como muy diferentes. Algunas con las que hemos hablado nos decían que aquí solo trabajaban mujeres. Y luego hemos hablado con otras que nos decían que aparte de trabajar hombres, que los hombres también estaban trabajando en los telares, que era algo como muy curioso porque en Andoain eran todo mujeres los que trabajaban en los telares. Lo que os comentaba antes, pues porque tenían las manos más finas y eran como más hábiles para hacer nudos y para trabajar con los hilos. Pero aquí nos decían como que también había hombres en los telares. Y por eso en Vergara tenemos como diferentes historias, pero yo creo que es por lo que os digo, pues porque hemos hablado con diferentes etapas de la fábrica o lo recuerdan, no sé. Sí, totalmente. Askok esate zuen, hau zueken baiestatu jasue favorez, que le llamaban la gran fábrica a la algodonera, porque claro, hemen Bergaran kultura asko dakazue, kotoi eta oial kultura asko dakazue, mucha industria textil, baina asko kontatu digue, San Antonioko azala benetan algodonera handia eta que le llamaban la gran fábrica. Luego, bueno, pues ahora contándonos un poco de historias de Vergara, nos cuentan que hubo una temporada que le llamaban también, aparte de la gran fábrica, la fábrica hospital, porque dicen que lo que querían era alargar el mayor tiempo posible la edad de los trabajadores y lo que hacían era, les iban alargando, pero según les iban alargando la vida, lo que iban haciendo era, les iban cambiando el puesto de trabajo. Si, por ejemplo, tenían un puesto que tuvieran que coger peso y se iban haciendo más mayores, pues les iban poniendo puestos como que tuvieran menos peso o menos trabajo y así pues podían alargar un poco más la vida, la vida laboral, y que le llamaban también fábrica hospital, que me pareció como muy curioso cuando me lo contaron. Gero Angelita kontatu zigune que había muchos romances. Eta nahi hori asko gustatzen zait kontatzea zen. Batek esan zin bisitak edatuan, gaur egune bai hori pasatzea? Bueno, bai pasako, baina nahi asko gustatzen zait kontatzea. Nola, pertsona batzuk naizta kaletikan ezautu, gero fabrikan badakizu el roza el cariño, eta que yo te paso la tela, tú me la coges, ez da, així sonatzen. Azkenian, barkatu, azkenian. Con todo ese ruido, ¿no? Al final se tenían que juntar mucho hitz egiteko, ez, beraien artean. Eta azkenian maiten minduite ziala, eta hola, historio asko atea diala. De hecho, en San Antonioko algodoneran badodela familias, osea, ondiala, en familias, osea, pertsona, jende askokin izan dula lana. Bueno, también luego os voy a contar una historia que a mí me parece muy bonita, también me la han contado de diferentes maneras y yo os la voy a contar de las dos maneras que me han contado. Hay una palabra que encima me gustó un montón la primera vez que la oí, que es ilobala. La primera persona con la que hablé de ello me contaba que la ilobala era en la algodonera. Bueno, otra cosa que contaban era que cuando salían de trabajar, que muchas de las mujeres iban pues con hilos y con pelusilla azul colgada por todo el cuerpo porque era lo que soltaban las máquinas, pues que al final lo llevaban por todos los sitios. Y también, aparte de llevar por encima, había pedazos que se iban al suelo.
y que el aitá de una de las personas con las que hablé decía que iba cogiendo todos esos cachos de hilos que sobraban y luego después también, casualidad, me lo han contado más personas. Y lo que iba haciendo era, ponía debajo una bola de corcho de algo que no pesara mucho y luego con esos hilos lo que iba haciendo, iba dando vueltas encima de la bola. De vez en cuando le daba unas puntaditas para que ese hilo se enganchara y seguía dándole vueltas con el hilo y le seguía dando puntaditas y al final se formaba una pelota. Y que con esa pelota solían jugar, que en aquel entonces pues tampoco había muchas pelotas y aquello pues era muy curioso. Y luego también me han contado que la palabra hilo bala, hay otras personas que me han dicho que no era la pelota, sino que era el hilo con el que iban envuelto, un hilo que era gordo y iba envuelto la tela. Los rollos de tela ya cuando se sacaban fuera, pues que iba envuelto con un hilo que ellos a ese hilo llamaban hilo bala. El hilo de embalar. Eso es. Y ves, pues aquí ha habido historias de esos, pero al final también es bonito, porque a mí todas las que me cuentan me parecen bonito y todas me parecen bien. Bai, gero nintzen izan dugu ere bai, kotoi hitzataz, nomentzala, zuek badakizue, ari zati bat, eta ari zati bat edo ari pelotita txiki bat, eta horrekin makina garbitzeko, bizikleta garbitzeko, edo bakoitza zapata garbitzeko, bakoitzak nahi duna. Bai, eskuare, bai, osea... Bizikletak ere. Bizikletak hori da, bai, gauza garbitzeko erabiltzeziala, eta hori oso kuriosua da. También dicen que en las tornillerías el hilo ese se solía poner y creo que se pone todavía alrededor del tornillo como para hacerle tope o algo así. No lo sé. Bueno, es verdad, no pasamos las fotos. Ya me he dado cuenta. Nos liamos Ane y yo no pasamos. Andoainen ez dakita aipatu deun, baina Bergaran Andoainen bezala, bai emakume eta bai gizonak oso gazte astezian lanian. Adibidez, 10 bat urtekin, 9 bat urtekin, Andoainen adibidez komunioa... De las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Joder. Yo soy nativa digital, baina ez dakit, joder. Es la primera vez que lo estamos haciendo, así que ya podemos... Parkatuko iguzu edo zer fallo tekniko. Pixkat nervioso daude. Eta hori, esaten nahi nintzen oso gazte asteziala lanian, eta argazki hauetan, batez mutilan argazkian, eske naiz atrebitzen ikutzea, ikustea ume batzuk diala, oso ume gazteak ikustea, eta hemen ebai neska txiki batzuk hor aurrian ikustea oso neska gaztea diala, eta hori oso kuriosua da, ze, egun hori ez da pasatzen. Bestalde komentature bai, eskontzian emakume hauek lanaitea hilagatze zion, ja eskontzian, kitxo, sakabo. Sí, bueno, en Andoain también nos contaban eso, que la mayoría cuando se casaban dejaban de trabajar, pero luego, claro, te pones a darle la vuelta y si había una guardería y había niños en la guardería, eso es porque muchas o volvían después o seguían, porque en aquel entonces también, ¿no? El tener hijos y así sin casarse. Y era como también curioso, ¿no? Decías, pues aquí tienen niños, esos que han vuelto, aunque la mayoría te decían que con la mayoría que hemos hablado que dejaban cuando se casaban. Sí. Bueno, seguimos que nos liamos con las historias de Bergara. Bueno, baina... Otra de las historias que nos cuentan también, que también a mí me parecía muy interesante, era el practicante... Ahora se me ha quedado el nombre. Iñaki Aramburu, uste dela, ¿es? Iñaki Aramburu, el practicante. Contaban que el practicante debía estar en la fábrica y era el que se ocupaba un poco de los avatares de la empresa, pero luego muchas de las mujeres con las que hemos hablado nos decían que ya cogían tal confianza con Iñaki que luego después, si les pasaba algo, aunque estuvieran fuera de la fábrica, que también iban donde él, porque era como el médico de confianza, que aunque estuviera y fuera de la fábrica, era como, pues vamos donde Iñaki, me pasa esto, pues vamos donde Iñaki. También me parecía como curioso. Bai, gero beste historietakoa dakaguna guk erakusketan, eta dela beste bizi historio bat, da bakartasuna, ez da? Emakume batek kontatzen zigun, nola bere bi gurasoak lan ite zuen algodoneran, gurasoiek algodonerakiko sentitzen zuen izugarrizko maitasuna, eta, klaro, bea bakarrik gehatzen, egun oso normala da, bi gurasoak lan itea, eta umia, partikularra, ez dakit musika, bestia. Baina garaian, etzan normalena, eta bea kontatzen zigun, izugarrizko bakartasuna o bakardadia sentitzen zula txikila zanean. Hainbeste, beak zaitzezun bere aman lagun batek, ezta? Eta aman lagun honek, bere umiai lotze zizkioen, zapatak lotze zizkion, beak ite zituna zan beriak ebai onduan jarri, bea ire bai lotzeko eta maitasun txiki hori sentitzeko. Eta hori guri oso polita irutu zitzaigun.
Bueno, berez naiz Bai, emozionatzen, nireak induguna da, historio honei dedikatutako, historio honetan inspiratutako poesia txiki bat rezitatuko ego. Un día me dijiste que la vida nos azota, que nos obliga a probar la lluvia, a beber en los estanques y en los prados donde pastan el hambre y la pobreza. Me dijiste que los pájaros azules se desploman sobre el río, que los hilos son tormentas donde lloran las palabras y que los mahones son jardines sobre el cielo de Vergara. Alguien viene y se descalza y desliza sus zapatos dentro del silencio y busca un abrazo que le quite la tristeza y le sacuda la soledad de la espalda. Me dijiste que los días tienen noches sin refugio, que las horas envejecen cuando llegan los inviernos y que asusta todo aquello que está lejos. Alguien viene y se descalza y me revela que detrás de las guerras, de los ríos azules, de las cargas y los hilos, del tejido y de la trama, hay una niña triste que habla del silencio. Y alguien viene y se descalza y la niebla se amontona en los rincones de la casa. Bueno, luego, imagino, como ya sabéis todos, la algodonera de San Antonio se convirtió, pasó a llamarse Tades, ahora se llama Eplox. Y yo quería comentar algo que me contaron cuando estuve en las oficinas, que me pareció muy curioso y encima les dije que creo que es algo que tenían que poner en valor porque me parece bastante importante. Hoy en día se sigue trabajando exactamente igual que se trabajaba antes, que a mí me pareció como muy curioso. Bueno, se intenta trabajar como en todo de manera más sostenible, pero bueno, lo curioso es que se sigue trabajando de la misma manera que antes. Se sigue trayendo el algodón. El algodón es local, suele ser de aquí, normalmente de Sevilla, de por Andalucía, por ahí. Y se sigue trabajando igual, del algodón, se sigue sacando el hilo, del hilo va a las máquinas y me parece como que es algo que tendría que ponerse en valor, que se siga trabajando como se trabajaba antiguamente. Y yo por lo menos no lo sabía y creo que es algo importante. Y creo que para mí, desde que me enteré, me parece que tiene como un valor añadido la tela vaquera. Bai, bestalde aipatu behar dugu, ez daigula astu, baina ez daigula aipatu el azul Vergara. Es verdad. El azul Vergara. No pasa nada. Hasiera baten, urdina hau erabiltze zuen, lortze zuen indigo hautza erabilita, guk, hain ez da hor kartela, guk kartela gure proiektuko kartela iteko eta beksek eman ziguen indigo hori erabili gendun, eta tenemos que dar fe en izugarri pila zikintzeula, guk pasaren... Mi padre... Al final. Da igual, hola xela. Mi padre... Segi. Bai, bueno, guk euki genitun, bai, kartel hori ikuste zuen bezala, arilla, de hecho, Andoaineko algodonerako arilla da, bai, eta adelak emantzigun, eta urdina estintatu gendun, benetako indigoakin, eta pasa genuen aste oso bat eskuak beltzagen eskala. Bai, eta hori kuriosua da. Esan bezala hori hasiera baten indigo hautzakin tintatze zuen, baino geroxo baia kimikoak etorri zian, eta polita dare bai, kimika kasu hontan emakumea zala, hemen San Antonion asko kesautuko zu emakumeare, esan zegoen oain dela gutxi hiltzala, eta emakumea zala, eta hori ere bai polita da, ze, kimika bat eukitzea gara haietan, etzan normalena izango, eta benetan polita da. Bestalde, nahi la leyendak ekuentan oso polita iruditzen zait, que el azul Vergara ezin dela imitatu. Ze Deba ibaiako mendaka zerbait, ezin dela urdin hori igual-igualain pila, saiakera pila inditula jendeak, baina ez dela behin ateatzen, benetako urdina. Eta hori oso polita da. Bestalde, kontatu ziguen emakume batzuk, algodonerako jabiak eta garbitzaileak liskarrak eukitze zituela tintiangatik. Zuek gu baina asko oso eto jakin gozue, ibaia jundala kolorin kolorau, ezta? Eta, klaro, garbitzaileak zeudenean ibaian takata arropa garbitzen, arropa hori ibaia urdina etortze bazan, arropa hori bai urdina gehatzen, etzan garbitzen, zikin duitezan.
Orduan, liskarrak ikizituen bai fabrikako jabiakin eta emakumeak, eta aiatu zian akuerdo batea, tinte horiek gabetan botako ziala. Gero, bete esan noez, nik ja horren esartuko. Baina oso polita da, kuriosua da hori ere bai. Eta ja, nik usteet galderakin sartuko dela, eta galderakin oiat danak itzengo deula, porque gu hemen nahi gaitzeiten ez gala bergarakoak, eta zuek gu baino asko sobeto jakingo zue hau dana. Galdera ingo deu, eta gero nahi dunak erantzutia. Aurre. ¿Qué importancia creéis que tuvo la empresa textil en Vergara y por qué creéis que ya no existe este tipo de industria? Es un poco complicado empezar a hablar. A ber, nahi egia da bisita gidatutan pertsona askok esan diela, beti aipatzea benetan Bergaran genekan kulturakin, eta gaur egun SRSOtia ze tristia dan, zenbat fabrika ondia Bergaran, eta gaur egun batez. Eta hori oso kuriosua da, nola, de repente, pam, ez dago ezer. Ez? Ez dakit hori, ez dakit zuek ze refleksio dakazuen horrei buruz, oze iritzi dakazuen. Venga, favorez. Seguro una mano de obra izango da, zala, ez? Bai. La mano de obra más barata en algún otro sitio, ¿es? Ez dakit. Bueno, igual también haciendo nosotros preguntas es más complicado, pero si a alguien nos apetece contarnos algo, o contarnos un poco lo que ella vivió, o que le apetece de lo que hemos contado decir algo que igual no lo hemos contado muy bien, Puede ser. o no era exactamente así, pues estaría genial. Pero sé que es complicado. Venga, Ipaskun, cuéntanos algo. A ver, Ana. Vamos a ver, hemos oído antes en alguna conversación de las mujeres que trabajaban, creo que una señora que ha salido ahí. Yo recuerdo que mi hermana trabajó en la algodonera de San Antonio, no sé el año, pero podía ser el 60, 62, por ahí, o un poco antes. Entonces, había turnos para las mujeres, creo que era de 6 a 10 de la mañana, luego salían a las 10 a casa y entraban de 2 a 6. O sea, las 8 horas las hacían partidas. Y otro relevo hacía de 10 a 2 y de 6 a 10. Lo cual me da a entender que era para la posibilidad de hacer compras, en fin, hacer la comida, todo ese tipo de cosas. Eso era una cosa que recuerdo de la algodonera, en el tema de las mujeres y de horarios. Sí, eso por ejemplo, yo cuando estuvimos hablando con la gente de Andoain, en Andoain había horario de mañana, de tarde y de noche me parece que las mujeres no hacían, que hacían solo los hombres. Pero sí que me pareció curioso, cuando hablamos aquí con mujeres de aquí de Vergara, que había ese horario y pensé lo mismo. Dije, pues eso sería o para ir a hacer la comida, o para hacer compras, o para cosas de esas. Me parecía curioso que también la persona que estaba de jefe, pues pensaba un poco también en eso. Y yo creo que también ese horario era, yo creo, al final porque eran muchas las mujeres que trabajaban. Bai, eta hola igual tampoco la fábrica paraba, todo el rato estaba Lo que nunca, mira, ahora que hablamos, no sé si aquí se trabajaba de noche. Mira, es algo que ahora que hemos empezado a hablar de ese tema, no sé, en Andoain sí que creo que trabajaban de noche también, pero aquí no sé. ¿También? Bai. Aquí nunca paraba. La algodonera no se Eta paraba. emakumeak baita ere gabez, ¿Y las mujeres también trabajaban de noche? En Andoain eran los hombres cuando trabajaban. Eta Lo demás partido, siempre. lo demás partido. ¿y era para eso? ¿Era para que pudierais era para eso, para que pudierais hacer la compra, para que pudierais ir a No, casa, no. hacer las labores de casa? Teníamos tiempo para las 10 entrar una semana. Jugábamos, o sea, trabajamos a relevo, no a normal. Una semana de 10 a 2 y de 6 a 10. Y la siguiente semana de 6 de la mañana a 10 y de 2 de la tarde a las 6. ¿Y los hombres también hacían ese mismo relevo? Claro, algunos sí, Bai. otros no, otros de día, otros normal, de 8 a 12 y eso, pero también. Pues era también una buena opción, ¿no? Al que tuviera que hacer cosas ahí.
¿Eta el algodón lo trabajabais como en Andoain o aquí se trabajaba diferente el algodón? Eso ya no En sabéis. Andoain que no se trabajaba. Claro, ya Y luego había otras que trabajaban de normal, de 8 a 12 y de 2 a 6. La tejeduría vieja. Nosotras éramos de la tejeduría nueva. Había 2 tejedurías. Claro. Nati, lo de que había un contador que contaba ¿te tocó a ti trabajar en esa época? Teníamos, y cuando entrábamos, cambiábamos el móvil, se movía el contador y allí contaba quién hacía esto. Y luego el jueves se cerraba la quincena. Y entonces miraban el listero y todos solían mirar pues quién tenía lo que tenía. ¿Cobrabais a prima? ¿Cobrabais a prima o no? Cobrábamos pues a la semana. Sí, pero no dependiendo de lo que... Igual más. Claro. La primera semana que trabajé, 17,50 cobré y ya está bien. Entonces vivir y ahora vivir. Y contenta para casa. Claro. No, pero el problema Eso es era que el año te tenían 42 súper entre controlada, trabajar. vamos. Sabía lo que hacías y no lo que no hacías, pero bueno. Ez, no, ya sé. Bueno, eta zer desberdintasun aurkitzen dituzue garai hartako lanean eta oraingo lanean? Osea, emakumeek egiten duten lanean artean, zer desberdintasun ikusten dituzue? Asko, edo... Parrite, güey. También había como una conversación que ha habido un poco los dos sitios que se cobraban más los hombres que las mujeres, pero que estaba un poco como oculto. Era como que los hombres tenían unos extras y cosas que con eso cobraban más, pero que al final se supone que era lo mismo. Ah, perdón. Una pequeña anécdota. Ay, Familia, no son de la algodonera, pero sí de textil. Porque, por una parte, bueno, euskeraz, alde batetik, aitxajun bat, lau seme alebaekin, enpresa baten, eta, bueno, badana textilian, da hor, zan gure amabe bai. 13 urtekin esan zeban, hasi zala, eta esan nire moduko ondixea bazan txikixa, eta beti esaten zeban, aulkixak ipini, makinara ailegatzeko, eta inspekzioa zehonean, ume txiki horredanak, dana komunetara sartu zerela. Osea, beti. Eta, bueno, hortikoa. Claro, es que... Aitxajuna eta aitxa beti textilian beste enpresa batutan, claro. Ergantzeren 14 edo 15, pentsau. Jo, pia. Algodoneran bertan baita ere. Osea, berez ilegala zan ume txikik eukitzia lanian. Eta ume txikik antzeuden, orduan inspekzioren bat etortze zanean, berdin, izkutatu egin behar zian. Hori da. Andoainen adibidez kontatze ziguten, emakume bat 10 urtekin hasi zala. Orduan, gero guarderin baita ere egontzan lanian, baina, bueno, 10 urtekin, klaro, pentsa, gure garaieko, pentsatu 10 urtekin hasten dala lanian, nola, ez? Osa, guretzako da, como explotación infantil, baina garai hartan, baita ere zan, porque berez ilegala zan. Baina, bueno, baina se hacía más la vista gorda, nik uste. Antes habéis dicho que la mayoría eran mujeres las que trabajaban en los telares. En Andoain, sí. Bueno, aquí en Vergara yo entré en la Segabaster con 14 años recién cumplidos en el 63, en diciembre del 63, y en los telares solo trabajaban hombres. Pues mira. Las mujeres trabajábamos en la bobineta, en el urdidor, anudando, y luego unos años la única mujer que estuvo de tejedora fui yo, nadie más. Solo hombres, en los telares solamente hombres. ¿Y cómo fue la relación cuando entraste tú como mujer allí a trabajar entre tanto hombre? Mujeres había muchas. O sea, pero no en los telares. En la fábrica. En la fábrica sí. No, la relación no, normal. No. Digo que igual te miraban mal, esta viene aquí a quitarnos el sitio. No. Yo he comentado que... Solamente se trabajaba de noche en los telares. En las demás, en las mujeres, no se trabajaba de noche. Y yo, cuando trabajé en la tejeduría, yo trabajaba a 2 turnos. Pues igual, cuando uno cogía baja, mañana bien a la tarde, otro día andaba un poco de comodín. Pero no, de noche fue ya el último año, cuando ya la empresa estaba ya, que se iba a cerrar y iba a ir a Vitoria, entonces me hicieron trabajar de noche, sí. No sé si fue
año y medio o por ahí sí. Y bueno, pues eso quería decir. Sí, yo te comentaba eso, que en Andoain sí que la mayoría de todas las mujeres que trabajaban en telares eran mujeres, pero luego lo que os decía, aquí sí que me comentaron que había hombres. También en Andoain se cerró en 1965. También es... Ya, ¿eta por qué trabajaban solo hombres en esa área? No sé. Ya, es que es curioso. Sí, porque a mí me contaban que las mujeres que trabajaban en los telares era por eso, porque eran como más hábiles con las manos, tenían como más cuidado. Encima luego, así como algo curioso, en Andoain, por ejemplo, sigue en funcionamiento una empresa que se llama Intes, que siguen trabajando con telares. Hay telares antiguos y otros telares más modernos. Y es curioso, pero todas la gente, las mujeres, son todo mujeres las que trabajan, hoy en día. Ajá. Y luego hacía falta tener altura también para... Claro. Igual, no sé si era por eso. Bye. Ya, es curioso. Pues ya estuvimos de visita en Intes, porque el ruido que habéis visto de los telares, no sé si os he comentado antes, es de la fábrica Intes, ese ruido. Fuimos a sacar el ruido de los telares y todo eran mujeres. Sí. Cascos. Yo creo que antes no se ponían cascos. Antes no había EPIs. Yo creo que antes no había cascos. No. Eso también está Adela y nos comenta que al final tenían casi como un lenguaje de señas porque como no oían, dice que se hablaban de un telar a otro, ya con señas sabían cómo arreglarse. Porque claro, las máquinas andaban con poleas. Y hacía mucho ruido. No es como ahora que andan eléctricas. Ya teníais como un lenguaje de signos y todo para hablar por señas. Donde trabajaba yo había además un reloj grande que se veía en todo el pabellón. Era 2 pabellones se formaba la fábrica. Y desde lejos, pues, ¿qué hora es? De las 10. Y 5, menos 5. Y cuarto, menos cuarto. Adela, todavía estás allí, ¿eh? Cuando llamaban, pues, dabas y las señas. No, y ahí se trabajaba, las mujeres trabajaban de 8 a 12 y de 2 a 6. Porque, claro, tenían niños, la mayoría, pero las jóvenes, yo, por ejemplo, casi toda la vida trabajé de 6 a 2 una semana y la siguiente de 2 a 10. Sí, aquí ya has oído como comentaban que tenían como un horario diferente, que hacían como partido y tenían un rato pues para ir a hacer la comida o bueno, para hacer compras o lo que quisieran, vamos. Pero hacían como horario partido. Es una cosa que me llamó la atención cuando hablé con Nati. Claro, a las 9 de la mañana, yo, por ejemplo, yo fui a la fábrica de Subijana con 4 años, porque a mi madre le nombraron portera de la fábrica. Mira, es una historia que no hemos contado. Y a las 9 de la mañana se llenaba toda la portería de ¿cómo les llamábamos? Las chanchillas. Chanchillas. Marmitas pequeñas. Sí, las marmitas. Las chanchillas. Pero en la tapa llevaban sopas o talo o otros bocadillos. Y a las 6 de la tarde, a las que entraban a las 2, a las 6 de la tarde, pues no sé si sería la merienda o la cena. Sí. No he contado, en alguna de las visitas guiadas he contado que en Andoain, lo que comenta Adela, había una cosa muy curiosa que me contaban, que pues cuando llevaban eso, o para desayunar o para merendar, llevaban un recipiente que ellos le llaman chanchilla, que nosotros hemos estado intentando buscar si podía haber en algún anticuario, en algún sitio, hemos pensado hasta en hacerlo. Y debía de ser un recipiente de hierro que tenía una tapa encima y tenía una rendija que ahí iba metida la cuchara. Y llevaban ese recipiente, lo llevaban pues con leche y con pan, que eran las sopas, y lo calentaban en un hornillo en la fábrica. A la mañana iban en ayunas todos. Por eso. Claro, había que hacer la leña para calentar. Iban a calentar café con leche, ahora es eléctrico todo. Claro. Iban en ayunas. Claro. A las 9 de la mañana les llevaban. Y cuando llovía, pues también se llenaba la portería
también igual. Sí, según me contabas, tu mamá hacía de todo. Iñaki, el practicante. Hacía igual que el practicante, ¿no? Aquí de En Vergara, Vergara. pues en Andoain. Luego, en alguna de las últimas visitas guiadas que hice, yo soy muy mala para las caras y aquí con este foco encima delante de la cara no veo, estuve con alguien hablando que sí que me contaba cosas de la fábrica de Andoain. Me decía nombres y no sé si está. No, yo creo que no está. Igual no ha venido. Es que fue curioso porque me empezó a contar que su padre debía de trabajar, era de aquí, pero trabajaba en Andoain, que debía de ir a arreglar máquinas, y me contó, pues no sé si te han hablado de Juan, me dijo diferentes nombres. Ahí ya. Yo diciendo que no está. Es que de aquí no veo nada Ya, con el foco este que me da la cara. Y me pareció muy curioso porque igual pues podía coincidir. Sí, mi padre trabajaba en la algodonera y cuando compraron la fábrica pues fue a montar y nosotros pues en la época de vacaciones o cuando estábamos un poco libres pues íbamos la madre y todos a vivir allá y sí vivía una familia también allá cerca. Yo me acuerdo que tenían un chavalito de nuestra edad más o menos y de vez en cuando nos llamaba a la oficina un tal que era Juan y nos decía que le llamáramos el antiguo tío Juan y nos solía traer, me acuerdo que en cierta ocasión, una caja de chocolatines de Juncal, de San Sebastián, y bueno, para nosotros fue el mejor regalo del mundo. Y era Juan, pero no sé más. Es curioso. Sí, era curioso. La pena pues que de Andoain no ha podido venir más gente y pues eso, nos hubiera gustado que pudiera haber venido más gente y haber tenido igual pues más conexiones, pero bueno. Al final son gente más mayor y... Sí. Sí, porque con la mayoría de la gente que hemos hablado de Andoain, aquí por ejemplo he hablado con gente muy jovencita y así, pero allí pues la mayoría son gente más mayor. Allí se cerró en el 1965 y es diferente. Vale. Gero, aquí también yo he mencionado que aquí hacíais, bueno, oite zenuela kaki koloretan tintatu benetan bai, bueno, baiet esan digu, baina nahet, porque jendea ilusioa asko ite el contar como en tiempos de guerra, bueno, ilusioa. Gustatu ite zaio jakitea nola en tiempos de guerra en aldatu intzan lan egiteko modu hori. Hemen badakit batzukin zenuela lan garai haietan, nola aldatu zen lan egiteko modua? Bai, ez urdin kolorea. Bai, eta gero ere bai, kontatzen ziren, adibidez, trenean jute zianean Donostira eta militarrako trenean zeudenean. Nati kontatu zuen. Nola, trenean fijatu itezian arropatan, a ver si llevaba algún fallito la tela, porque si llevaba algún fallito, nora de ellas. Oie, behaiek ez zuenin hori. Eta hori historio kuriosoa irutze zait. Bai, Nati, ala da. Kontatu zu. Joder. Mira, algo muy curioso que hay también en la exposición, que también, pues eso, hemos tenido la suerte de... Hay una pieza, porque en el Museo Laboratorium hay algunas piezas que cuando se cerró Taves, creo que fue, cuando cerraba la fábrica, ¿no, Rosa? Pues se cogieron, tienen algunas piezas y hay una muy curiosa que está en la exposición puesta, que cuando la pusimos sí sabíamos que era un peso, pero no teníamos muy claro cómo funcionaba o cuál era para qué servía esa máquina. Y creo que fue la última visita que fui, o la anterior, no me acuerdo, yo soy mala para eso. Hubo un señor que me contó que él trabajaba con esa máquina y que debía de ser para pesar el algodón, que dice que hubo una temporada que el algodón como que subió de precio, como que se gastaban más dinero en algodón y que parece ser que lo que hacían era mojaban un poco el algodón para que tuviera más peso y que entonces se pagaba más. Y el señor me contó, ahora exactamente no me acuerdo, pero tiene como un ganchito que en el ganchito debían de poner el algodón y luego ellos tenían como unos números y según el número era por el peso que tenía el algodón. Y fue también curioso y esa máquina está en el museo, hay más de una máquina en el museo. Sí. Yo quería preguntar. Pregúntanos. La
fábrica con el algodón o con hilo? No, con el algodón también, como Con en el Andoain, algodón. exactamente igual como en Andoain. Venían los fardos de Sí, algodón porque y se empezaba a trabajar. Había en Andoain también un taller de tejidos, pero compraban hilo y luego había 6 telares que hacían la tela. Sí, pero el sistema es parecido y era lo que comentaba, que se sigue haciendo la producción así, cogiendo el algodón en fardo, no sé cómo llamarlo, ¿sí, no? En balas. En balas. Lo que más se trabajaba en Andoain eran sábanas. Sí. Azul, mahón, el cruzado de pantalón mahón de caballeros, y luego el bichí de rayas o de cuadros de las camisas, de la clásica camisa de caballeros. Claro, porque también en Andoain se hacía estampación. Y estampado también. La última época, lo del estampado, ¿no? Sí. Eta Bergaran ere, estampazioa egite zen. Se estampaba un tela. grabador que grababa los rollos. ¿Me comentabas algo de la máquina que hablaba yo? Es que tampoco me acuerdo muy bien, pero era algo así. A consecuencia de la cantidad de textiles que había, en la escuela profesional se daban cursos de textil. O sea, así como de tornero, electricista, se daban cursos de textil. Había casi todo el proceso del textil en la escuela, empezando desde la carda hasta el telar. Entonces nosotros estudiamos pues todo el proceso y teníamos las máquinas, trabajábamos con ellas. Y hay una señora que ha hablado ahí, habéis sacado en el vídeo, cómo venían en balas, el algodón venía en balas, balas cuadradas, y entonces entraba en un batán y ahí se quitaba pues la mayoría de los desperdicios, todo lo que tenía de al recoger hojas, todo esto, ¿no? En el batán. Y después eso pasaba a una carda, que ahí se han visto algunas fotos también de unas cardas, y en esa carda se metía un rollo, diríamos como esos rollos de guaté de las farmacias, pero en grande. Y ahí de esa carda salía una mecha suave, y se iba enrollando en unos botes, y esa mecha, después con 6 de esas mechas se pasaban unos manuales, en esos manuales salía otra, más fina, era una especie de rodillos que unos corrían más que otros y le pisaban y lo estiraban. Después de allí la mechera, que ya hacía una mecha pequeña pues de 5 milímetros de diámetro. Y de ahí pasaba a las continuas de hilar, que alguna ha dicho cómo retorcía el hilo y cómo esto giraba a mucha velocidad y ahí salía un poquito de fibra y al girar se rotaba y hacía en unas canillas, se recogía el hilo. Eran las continuas de hilar, que en la algodonera con algún nombre de autocoro, no sé si alguien sabe, pero bueno. Y una vez de que eso se cogía en canillas, se pasaba a unas máquinas bobinadoras. De la canilla se hacían unas bobinas, unos tacos grandes, y a veces con 2 canillas se hacían un hilo, que es el retorcido que ha dicho, para dar más consistencia, más fuerza. Después, esas bobinas pasaban a un urdidor, que era una máquina con un montón de bobinas, una fileta grande de 600, 400 según, y esos hilos se recogían en un plegador grande, en un rollo grande, y de ese rollo, en ocasiones ya pasaba al telar. Otras veces necesitaban varios rollos para que consistiera en 4.000 hilos o los que serían, y se encolaban, se le daban un apresto para que tendría más consistencia a la hora de pasar en el telar, y pasaban al telar. El proceso ese lo hemos tenido en la escuela. La pena es que no ha quedado ni una máquina, no sé qué pasó con ellas, y para tener una especie de exposición, yo estoy intentando hacer en pequeño, en miniatura, algo, pero bueno, me lleva un tiempo. Ya tengo algunas máquinas, pero bueno. Nosotros lo que hicimos, creo que ya comenté, como queríamos, pues nos hablaban de máquinas y queríamos verlas también un poco visualmente, fuimos a la Encartada, Bilbao, un museo que hay, y la verdad que están todas las máquinas. Allí puedes ver todas las máquinas. Ahora tienen puesto como un museo y se pueden ver, no sé si ha sido. Faltan máquinas.
Ya. Eso dicen todas. Nos dicen siempre. Lo curioso es que lo que nos has contado, Adela nos ha contado exactamente igual. Se Eta trabajaba ella lo exactamente de la estaba misma viviendo. manera. Adela estaba diciendo que sí con la cabeza porque al final se trabajaba exactamente igual. Sí. Bai. Sí. Ja. Bai. Sí. 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 Ya. Claro. Sí, eso es lo curioso, lo que ha comentado Ane, que lo curioso no es que se hiciera tela de color caqui, era que aparte que trabajaban también los domingos, que no tenían ni días de fiesta, que había que hacer tela, había que hacer para los uniformes porque se necesitaba, y trabajaban a destajo y de seguido. Eso era lo curioso, no hacerla de color caqui. Sí. Ori, es que ahí tuvieron una discusión una vez conmigo en una visita guiada, porque eran dos hermanas. Una decía que el hilo se tintaba y la otra decía que se tintaba la tela. Y ahí tuvieron discusión. El hilo. Hori da. Bai. Y la trama es blanca. No sé si quedan participar las de tales y de los métodos de... No sé, Vale. Las telas, pues hombre, depende de lo que le pongas y depende, antes ha dicho alguien de que pesaban el algodón. Sí, yo. Y alguien, habéis visto en el laboratorio, que yo también lo he visto. Sí. Y eso todo lo teníamos en la escuela. Eran las piezas que hay. O sea, eso es como fabricar un acero. Hay que darle una serie de consistencias, una serie de cosas. Pues en el hilo era igual. El hilo se pesaban unas 111 metros, creo que eran, se pesaban en la máquina vosotros, que está. y marcaba tanto. Y luego con unas fórmulas se daba número al hilo. Hilo de número tal. Y después había otra máquina que también está arriba, se sujetaba a una especie de esto y medía la resistencia. Hasta que se rompía, ibas subiendo una aguja y ¡pum!, subía. La resistencia de troquillón, creo que era. Todo eso, nosotros teníamos laboratorio en la escuela, todo teníamos. Por eso digo, una pena, claro, ahora quién va a estudiar textil, si no hay fábricas. Ya. Pero vamos, que podía haber quedado, eran unas máquinas más pequeñitas, y no sé qué pasó con ellas, la verdad es que tampoco me interesa mucho. Tengo una duda. ¿Andoain luego ha tenido relación con Lasarte en cuestión de textil? Bueno, la temporada que estaba la fábrica de Andoain también estaba abierta la Lasarte Brunel, creo que era. Pero creo que allí hacían... Sí, pero me parece, no sé seguro, pero creo que trabajaban con lana, no se trabajaba con algodón. ¿Puede ser algodón también? Tela. Pero lana también trabajaban con lana. También, a mí me han dicho que se hacían mantas también. Yo creo que fue la temporada que estuvo la Andoain. La verdad que no hemos ido mucho para aquel lado. Sí que hemos leído las fábricas que había y así, pero nos vinimos más para aquí. Lasarte también luego se cerró enseguida, tampoco estuvo mucho tiempo en funcionamiento, creo. Sí, eso es. No sé si yo quiero preguntar, cuando han hablado de la hilobala, muchos habéis dicho así con la cabeza. La hilobala. Yo creo que me contéis qué es la hilobala. Hilo de bala. Eta zertako erabiltzen zen? Bai. Eta pilotak ere egitezian, jolasteko, eta horrekin ez? A mí me parece muy bonita esa historia. Bai.
Así hubiéramos visto. Bai, hori da berez paketiak eta lotzen dian horrela, ez? Eta lazito batekin. Baina bakarrik hortako erabiltzen zian, eta gauzak garbitzeko, esate ziguten kromak eta garbitzeko, eta oso ona omen zala. Abai, Bai, Kotoia da, baina kotoia esaten zen, arixen sobra puntak eta gehatzen ziena, horrekin, eskua garbitzeko mekanikoak eta hori ere agerretan da. Baina hori etzan hilo bala. Hori izan, arixen puntak, zabena balido ezetarako. Latza da. Lo que pasa que igual batzuen etxian, igual, bere hizkuntza, bai hilo bala pelota zan, eta... Bai, gauza desberdina kontatu ziguen, Bueno, la historia de la pelota no me han contado solo una persona, me han contado más de una persona que tenían que con ese hilo hacían pelotas para poder jugar más de uno. Igual no se llamaría de esa manera, pero que también se hacían pelotas para poder jugar. Angelita también me contó que ella tenía una pelota que era con los restos de los hilos. Itziar también me contó más de uno. Igual no sería ese el nombre, pero sí que le llamaban de esa manera. Claro. Pero sí que eran hilos al final. La hilobala, al menos en mi casa, se sigue usando y seguimos comprando en la ferretería. Para enrollar la carne. ¿La carne? Ah, claro, es que baita ere para mecharla, ¿es? Sí, claro. no, para mechar no, para... Hori berez, bueno, lotzeko. El redondo. De estos marrones, estaba pensando yo. Claro, es que es eso. Es que es eso. Es que eso estaba pensando yo, que era como un color, yo para embalar, como un color como marrón. Sí, curioso. Mira, podíamos haber preguntado y haber traído también nosotros. Ya, no, pero al final... Ay, sé curioso. Pues no sé, si queréis alguien contarnos algo más y si no, pues... O si queréis preguntar algo más, baita ere. Ya, baita ere. Galderaren bat, o balima. Debajo de la fábrica había un canal. Del río se cogía un canal, o sea, una entrada como entran a los molinos y así. Además, enfrente estaba Errota, el caserío. El caserío que era molino. Y a este lado la fábrica. Un canal que pasaba por debajo de un pabellón que era la tintorería y donde se teñía la tela. Teñían y las sábanas y la tela blanca en lejía. Sí, la en blanqueaban. unos calderos grandes y luego aclaraban, bajaba, había unos rollos por el agua abajo y pasaban por allí de unos rollos a otros para aclarar. Y las telas, el azul también, pero yo nunca había visto salir el agua azul. No había visto. Pues tendría que salir, ¿eh? Tampoco había lavaderos en ese río. Claro, porque igual había era lavaderos en Andoain, con agua que venía del monte. Y sí, debajo del puente, ¿no? El río Leizarán, yo creo que era, ¿no? Sí. No era el Oria. Sí, en el Oria no había lavaderos. Claro. Pero yo nunca había visto salir el agua. Yo recorría aquello como si fuese mi casa, sabía todos los rincones. Y no, en la tintorería yo no había visto nunca que salía el agua. Luego había otros sitios que aclaraban, secaban el secadero cerca de donde tú vives. Y 60 metros allí, de piezas enteras colgando desde... Sí, dicen que debía haber como un palo, no sé si era exactamente un palo, y colgaban de allí para que se secara. Y luego pasaban por el estampado, donde estampaban, y en otros pasaban por el planchado. O sea, ahí trabajaban hombres. Agarraban la tela y se iba enrollando en una correa de pinchitos, caliente en los rollos, y se planchaba la tela. Y luego en otros sitios, ya medían en los metros para hacer las piezas. Claro, luego harían las piezas, embalarían y pues para mandar a donde fuera. Además, les daban a presto. Eso comentaban, arriba alguien ha comentado. Que le daban las como sábanas, cuando compráis... Bueno, yo hace ya tiempo que no he comprado. Ahora yo creo que no tienen. No, pero estas no tenían, ¿eh? Ahora vienen más blanditas. No, ahora no tienen ni algodón, yo creo. Y pasaban por apresto y claro, quedaban tiesitas.
Ahora hay gente que no quiere esas sábanas, porque son duras. Gogorregiak. Bai. Y hay gente que no quiere porque dice que rasca. Bueno. Ya, sí. No veo nada. En principio eran la Sagabaster, Narbaiza y la Algodonera. Tabesa, como su nombre dice, era Tintes y Acabados de Vergara, Sociedad Anónima. Cada una empresa solía tener su tintorería, etcétera, etcétera. Entonces decidieron hacer una y todos los productos de cada empresa las mandaban allí, a acabar. A acabar. Cuando digo acabar, es que la tela sale del telar y hay que hacer una serie de procesos. Ajá. O pasar por máquinas para que le quiten la crudeza, teñir. Después de teñir, en algún tiempo la gente se acordará cuando teníamos los pantalones mahones de nuevos, una vez de limpiar, al día siguiente quedaban más cortos, encogían. Y manchaban, Entonces, ¿no? No te quedaba la piel de color azul. No, tanto como eso no. Entonces quedaba así. hubo una máquina que se llamaba una Sanford y esa le daba un tratamiento para anti-encoger, para que no encogiese. Después, las máquinas, lo que han dicho alguien, oye, si tenía un fallito, eso se pasa a una revisadora. Las máquinas se revisa toda la tela y se va puntuando, se manda en rollos y eso ya se envía pues, a los proveedores. Pero tiene otro proceso, o sea, no es termina ahí, sino luego es la parte de almacén, acabados, que se dice, y todo ese proceso. Pues ondo, ez dakit, como vamos de tiempo, o ya igual, bukatzen dugu, bai. Pues... Yo también aprovecho. Tabes hemen dagoela aprobetxatuz, lehen Fanik esan duen bezala, Iñaki Irizar lankidea eta bilo, hemen dagoen beste pertsona baten bidez, enteratu ginean, Tabesen ez, materiala gutxi geratzen zela eta berreskuratu behar zela, aruntza junginan, eta zuk esan duzun balantza hori, badakigu zer dan, ze museoak dauka doaintzen politika bat, eta aztertu egiten da, eta noski baiez museoak berehala historia hori, industria hori jaso beharra zeukan, ondare hori jakin restaratu eta ikertu eta gero restaratu egiten dugula, eta behira gaurko, oraingo erakusketa hau, behira baliagarria izan da, Tabesek emandako, doaintzan emandako, eta ez dakit hemen Fernando egongo da, beraren bidez egin genuen tramite hori, eskertu, eta jakin, Bergararrek jakin, zeo zer badagoela museoan, bai? Laborategiko tresneria da, baina, lehen Jose Mari Rubiok esan duena, laborategiko analisi edo testeatzeko hainbat instrumentu edo geratzen dira, tela batzuk ere geratzen dira, kotoiak, eta liburuak, eta jakin ezazue hor gordetzen dugula. Norbaitek zeo zer edukiko balu edo, nik uste dut hau hasiera bat besterik ez dela izan, gure industria hori gogoratzeko, eta jakin gu preste goinakela, ondare hori kontserbatzeko, eta gure gazteei transmititzeko historia hori. Gaur egun egia da, oso presente dagoela, oso garbi geratu da erakusketa honekin, Bergararrok hori oso garbi duzuela, norbait daukazu beti familian bertan lan egin duena, ez bada amona, izeba, ama, bai? Baina hori mantendu behar dago, transmititu beharra dago, bai? Orduan, Fani eta bere talde zoragarriari eskerrak eman, nik uste dut hau berak ez du komentatu, baina urriaren 10 arte dago erakusketa hau hemen, baina Bilbora doa, eta jakingo duzu gure berri, edo laboratoriunen sartzen bazarete, edo, eta Bergara bintzat, Andoain, Bergara, eta
ni beti esaten dudan bezala, Bergarare, mapan kokatzen saiatuko gara, eta denon artean nik uste dut, arrakastatxua izan dela gaurko ekitaldi hau, azkenean parte izan zatelako historia horrena, eta nik uste dut, hori oraindik gehiago zabaltzen joan barra dagula denon artean, bale? Bai, pixka bat areagotu, Hori da. Mila esker, eta nik uste dut jarraituko dugula, bisitak idatuak eta eskaintzen jarraituko dute, berez bukatuta zeuden, baina ikastetxetatik ere deitu digute, eta, bueno, esan dizu edana, gure gaztek historia honen berri edukitzea merezi du, eta nik uste dut hola jarraitu behar dugula. Eskerrik asko. Yo también quería dar las gracias porque la verdad que ha sido una gozada estar aquí en Bergara. El museo, el ayuntamiento, el sitio, todo el mundo nos ha tratado súper bien y ha sido fácil, no, lo siguiente, ha sido una auténtica gozada. Creo que de parte de todos, muchísimas gracias. Eta eskerrik asko barkatu Fani, ere bai, emakume guzti hori edanai, emakume guzti hori edanai, zuen historian zati txikitxo bate bai, gurekin konpartitzatikan, da zueke bai gure bizi historion parte bihurtzatikan, plazerra izan da. Emakumeek, nahi baduzue, argazkitxo jaketaldeko argazkilari profesional badaukagun, ondo egongo litzake, igual hor sarreran, bai? Argazki poli bat ateratzia, eta, bueno, historia hau gordetzeko, egun hau gordetzeko, bai? Mila esker. Ateatzen dugu hor kanpoan taldeakin, ateatzen zuet argazki bat. Parte hartu dezuten, Andrei. Mila esker. Bakarrikago ire iluntazunean narro maite dituken gauzekin pentsatzen eta kitxo eta hori ez duk nahikoa baina hori ez duk aski eta hori ez duk nahikoa baina hori ez duk aski maite baduk deus ez duk nahikoa ez duk aski ire burua maite baduk deus ez duk nahikoa ez duk aski
Txoso